Solo hay algo más furioso que una novia al día de su boda. Un Knuckles súper furioso persiguiendo a Sonic por el universo, intentando descubrir el secreto del poder supremo. Haceos con las esmeraldas del caos dando me gusta, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Y haceos miembros o dejad un super thanks para darnos aún más de vuestro poder. Estos son los 25 secretos increíbles de Sonic 2 la película. Sonic arranca la película liándola un poquito. Y es que la escena de introducción donde pretende cazar a unos ladrones es un guiño al videojuego Sonic Adventures, donde también las alcantarillas salen disparadas por culpa de Chaos, uno de los antagonistas del juego. La diferencia está en que en la película quien causa el caos es el propio Sonic. Todo fan de Sonic debe saber que el erizo no sabe nadar y que le da mucho miedo el agua. Cuando Sonic intenta rescatar a Knuckles mientras el templo de la Esmeralda se inunda, veremos que el pobre se hunde y no puede flotar. Y para evitar quedarse sin aire absorbe una burbuja, una referencia a los niveles acuáticos de Sonic, donde tenemos que tomar burbujas para evitar morir ahogados. Que Sonic se ahogue ya es casi un meme, porque hasta en Smash Bros hicieron al personaje para que el propio agua le hiciera daño. El universo cinematográfico de Marvel está muy presente en la cultura popular, y Sonic hace una referencia al compañero de Capitán América mientras baja haciendo snow por la montaña. Oh, great, the Winter Soldier. Resulta que el soldado de invierno, llamado Bucky Barnes, es un agente letal y con el cerebro lavado por Hydra. Igual que Knuckles siendo engañado por Eggman. Y hablando de Knuckles, cuando este une fuerzas con Tails y Sonic para hacer frente a Robotnik, comienzan a realizar una serie de ataques combinados. En concreto, uno de ellos, cuando Knuckles coge a Sonic hecho una bola y lo lanza con la mano, es una referencia al videojuego Sonic Heroes, donde Knuckles podía lanzar a Sonic de la misma manera. Ya sabemos que Sonic es un erizo. Tails es un zorro. ¿Pero qué es realmente Knuckles? Este personaje está inspirado en un animal conocido como Echidna, un mamífero con unos puños bastante grandes que se alimenta principalmente de hormigas, y que al igual que el ornitorrinco, se reproduce por huevos. No queremos traumatizaros, pero como dato curioso, los Echidna poseen un pene cuádruple. Ya no podréis ver de la misma forma a Knuckles que antes. Nuestro querido y divertido meme Sunny, que está una vez más de regreso a las películas del erizo. Cuando Sonic se escapa de casa sin que se dé cuenta Tom, deja preparado un muñeco como señuelo. Se trata una vez más de Sonic recreado. La cafetería en la que se esconde el agente Stone mientras espera el regreso del Dr. Eggman tiene como nombre Mean Bean Café. Se trata de una referencia al videojuego Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, donde tenemos que enfrentarnos a Eggman con una serie de puzzles estilo Puyo Puyo para salvar Beanville. Cuando la cafetería se transforma en el laboratorio secreto del agente Stone y el Dr. Eggman, podemos ver en la pantalla principal un logo muy peculiar. Se trata del logo de lo que se conoce como Eggman Empire, el conjunto de robots y científicos cuyo líder es Eggman. A lo largo de la historia de los juegos de Sonic ha ido cambiando hasta quedarse así. Y seguimos en el laboratorio secreto porque en una de las escenas en las que el agente Stone está buscando un traje para Eggman, además del disfraz de vaquero o de sirvienta sensual, podemos encontrar una referencia al traje clásico de Eggman de los videojuegos. El avión que se utiliza durante la boda de Rachel posteriormente es robado por Tails. El diseño se trata de una referencia al Tornado, el avión que utiliza Tails en los juegos de Sonic desde Sonic 2. Si alguien quiere oponerse a este enlace, que hable ahora o calle para siempre. Un momento, ese tono de llamada es una referencia a la fase de Green Hill del primer juego de Sonic. Sorry. That was on silent. Al final, quien se opone a la boda es el escuadrón de policía especial GUN, que aparece por primera vez en Sonic Adventure 2 Battle. Cuando Eggman se hace con el poder de la Esmeralda y construye un enorme robot, le pedirá al agente Stone que le eche un vistazo al manual de instrucciones de la máquina. Si os fijáis bien, el diseño de las instrucciones es el mismo que se utiliza para los manuales de los juegos de la consola Mega Drive. En un momento de la película, Sonic pregunta a Tails por su nombre, y este le revela que le llaman Tails por las dos colas que tiene. Pero en realidad el personaje se llama de otra forma. Su nombre real es Miles Per Hour, un juego de palabras que viene a significar miles per hour, millas por hora en español.
Cuando Sonic y Tails se pierden en la montaña, terminan en un refugio poco acogedor. El caso es que cuando intentan comunicarse con la camarera, Tails saca una especie de traductor para hablar con ella. Este aparato parece tratarse de una referencia al pad de Sonic Colors, donde Tails utilizaba este aparato para comunicarse con los Wisp. Durante la película podemos escuchar que a Knuckles le encantan las uvas. Does it have grapes in it? The grapes are delicious. Pero ¿por qué uvas, si no plátanos, que son más cómodos de comer? ¿Piñas que están más ricas o incluso naranjas? La respuesta está en el manual de Sonic 3, y es que en la descripción del Echidna pone que su comida favorita es la fruta, y especialmente las uvas. Así que los guionistas tomaron esta descripción como referencia para crear a Knuckles en la película. Este secreto seguro que os lo habéis perdido y es muy importante. Al comienzo de la película, en su versión inglesa, cuando el Dr. Eggman se encuentra con Knuckles por primera vez, le dice esto: I'd be happy to show you the way. Estaré encantado de mostrarte el camino. Una referencia al mundialmente reconocido meme Uganda Knuckles, que surgió a partir de un vídeo subido a YouTube en el que varios Uganda Knuckles preguntaban: ¿Do you know the way? ¿Sabes el camino? Do you know the way? Al final de la película se hace mención a un evento que ocurrió 50 años atrás de que Sonic llegase a la Tierra, y está ligado a la presencia de Shadow en la escena postcréditos, que terminó siendo encerrado en un laboratorio. Se trata de una referencia a los acontecimientos de Sonic Adventure 2 Battle, donde Gerald Robotnik, el abuelo del Dr. Eggman, se le encomendó la misión de llevar a cabo el proyecto Shadow, que consistía en buscar la cura para la inmortalidad. Como resultado, se obtuvieron dos formas de vida, Shadow y Biolizer. Finalmente, el proyecto fue cancelado y Gerald encarcelado, pero buscará venganza por la muerte de su nieta María, que intentó proteger a Shadow frente a Gunn. ¿Qué habría pasado si el Sonic feo hubiera seguido adelante? Recordaréis que antes del diseño final, Paramount presentó un Sonic muy diferente al que conocemos. Muchos creen que todo esto fue una estrategia de marketing. En cualquier caso, el cambio final gustó a todos y por suerte nos libramos de tener un Tails de esta guisa. Pero ese Sonic feo terminó convirtiéndose en algo más. El multiverso de Sonic llega más allá del cameo de Uganda Knuckles o Sonic, que ya vimos en la anterior película del erizo. Sonic feo es un personaje real de Sonic que aparece como tal, además de en los trailers en la película Chip y Chop, Guardianes Rescatadores, donde tiene un papel secundario y se queja de que los fans le vapulearon en redes al verle, sobre todo por sus dientes humanos. La existencia canónica de este Sonic da lugar a un multiverso en el que podríamos encontrarnos un enfrentamiento entre Sonic feo y Sonic guapo en algún momento de la historia. Tras derrotar al Dr. Eggman, Super Sonic decide invocar desde el cielo un par de perritos calientes antes de volver a su forma original. Esta escena es un guiño al comienzo de Sonic y el Caballero Negro, donde el erizo cae del cielo con un par de chili dogs, que afortunadamente consigue salvar. En la película... bueno... Cuando Sonic se queda solo en casa mientras Tom y Maddie están de viaje, el erizo se monta una pedazo de fiesta con el perro. Toda esta secuencia es una referencia a la película Risky Business, donde Tom Cruise disfruta de su casa a solas con una camisa y calcetines. Mientras Sonic intenta hacerse con la esmeralda en el templo, podemos ver un enorme laberinto. Esta estructura es una referencia a la cuarta fase del primer juego de Sonic, conocida como Labyrinth Zone. De hecho, incluso incluyeron los toboganes de agua del juego. Seguimos con más referencias a los juegos de Sonic. El camión que prácticamente rompe Knuckles por la mitad cuando conoce a Sonic tiene escrito el nombre Splash Hill. Este lugar apareció por primera vez en Sonic 4, concretamente en la primera fase del episodio 1. En Sonic 2, nuestro protagonista sigue viviendo en el ático de la casa de Tom y Maddie. El caso es que si habéis visto la primera película, reconoceréis que el erizo sigue durmiendo en una cama con forma de coche de carreras. No es casualidad, y es que en los cómics, Sonic duerme en una cama idéntica. Si queréis conocer más secretos y curiosidades de la primera película de Sonic, como el Diablo Azul o el significado del mapa, os dejamos los 25 secretos de la primera película por aquí arriba y en la descripción. El robot gigante que monta el Dr. Eggman gracias al poder de la esmeralda está inspirado en el diseño del Death Egg, una de las máquinas que Robotnik usa para atacar a Sonic en los videojuegos.
Tras el lanzamiento del primer tráiler de la película de Sonic 2, Paramount estuvo atenta a las opiniones de los usuarios. Os recordamos que en la primera película el diseño de Sonic cambió gracias a las quejas de los fans, así que esta vez se quiso prestar atención desde el principio. Lo más llamativo fueron las opiniones respecto a la Esmeralda Maestra, cuyo tamaño era demasiado pequeño en comparación con los videojuegos. Pues dicho y hecho, 4 meses más tarde, la película cambió la Esmeralda de este tamaño a este. Menuda gente más eficiente. Sonic 2, la película, se convirtió en el estreno de una película de videojuegos más vista de la historia. Y para celebrarlo, Paramount compartió en redes esta imagen. Se trata de una referencia a la pantalla de inicio de Sonic 2, donde tanto Tails como Sonic aparecían juntos. No os vayáis tan rápido que tenéis que suscribiros al canal para no perderos nuestros vídeos de 25 secretos. Por aquí os dejamos alguno. Esperamos que os hayan gustado. Un saludo y hasta otra.